Hola gente, hoy nos embarcamos en una odisea judicial, donde el poder y la política se encuentran en un ring de boxeo. En la esquina roja, pesando con toda la fuerza de la ley, la Corte Suprema de Justicia. En la esquina azul, el expresidente, ahora en el ojo del huracán, Álvaro Uribe Vélez. Prepárense para un relato de poder, intriga y por supuesto un toque de humor. Comencemos. Corría el año 2006, cuando el presidente Uribe, fresco de su reelección, decide que es hora de agitar el avispero. Imagínense la escena. Uribe, con la determinación de un detective en una novela negra, lanzó una acusación que resonó en los pasillos de la justicia colombiana como un trueno en una noche silenciosa. Acusó a varios magistrados de la Corte Suprema de tener, digamos, amistades peligrosas con los capos del narcotráfico. Pero la corte no se quedó en el molde, no señores. La respuesta fue un contraataque también ejecutado que podría haber sido coreografiado por el mismo Bobby Fischer. La corte, en un movimiento que podríamos titular el jaque de la justicia, no solo se defendió, sino que pasó al ataque, ordenó capturas, investigaciones y puso en jaque, nunca mejor dicho, la estrategia de Uribe. Fue como ver un duelo de titanes, donde cada movimiento en el tablero político y judicial iba acompañado de la expectativa de quién daría el próximo golpe. Uribe, con su estilo directo y confrontacional versus la corte, usando la ley como su espada y el debido proceso como su escudo. Este no fue solo un enfrentamiento, fue el inicio de una saga que mezcló política, justicia y un toque de drama digno de la mejor telenovela colombiana. Y qué magistral jugada la de la corte, que convirtió el ataque de Uribe en una oportunidad para limpiar sus filas y de paso poner en aprietos al mismísimo expresidente Uribe. Y la corte no se quedó atrás. Acusaciones contra acusaciones y un giro inesperado. Uribe, el cazador, se convierte en el cazado. La corte ordena capturas, y no de Pokémon, sino de congresistas, y todos decían ser inocentes. Claro está. Y luego, como si el drama no fuera ya de por sí una telenovela de alta definición, las líneas telefónicas ardieron. Imagínense la escena, teléfonos sonando más que campanas en domingo, y no precisamente para dar buenas noticias, pero aquí viene el giro, que ni el mejor guionista de culebrones se atrevería a escribir, y la pregunta es, ¿quién fue la víctima real en este espionaje telefónico? Según el rumor, que corre más rápido que un meme viral en X, el mismo Álvaro Uribe Vélez, el hombre que alguna vez estuvo en el ojo del huracán por acusaciones similares, ahora clama a los cuatro vientos digitales que él fue el espía espiado. Sí, señores, la ironía de la justicia no solo toca la puerta, la derriba con una orden de allanamiento. Uribe, en pos que podrían considerarse su nueva tribuna, argumenta que mientras él estaba ocupado siendo el presidente más polémico desde que el café se volvió gourmet, alguien decidió que sus conversaciones eran el nuevo hit para escuchar en las oficinas judiciales. ¡Qué voltereta, mi gente! El cazador cazado, el espía espiado. Es como si la vida decidiera que después de años de estar en el tablero del ajedrez de la política colombiana, Uribe merecía probar un poco de su propia medicina, pero con un twist digno de una serie de intriga. Él no es el villano esta vez, sino la víctima. Y así es, en este carnaval de la justicia colombiana, donde las máscaras cambian más rápido que las tendencias en X, Uribe se encuentra en una posición que ni el más retorcido de los destinos podría haber predicho. La pregunta que queda flotando en el aire, que es más densa que la niebla bogotana, es: ¿será esto una jugada maestra de la justicia poética o simplemente otro capítulo en el interminable libro de escándalos y poder en Colombia? Y ahora avanzamos rápidamente al 2018, donde Uribe, ahora siendo senador, se encuentra en el banquillo de los acusados. La corte, con un guión digno de Hollywood, invierte roles y el cazador se convierte en presa. ¿Y cuál es la acusación? Manipulación de testigos, el plot twist que nadie vio venir, o tal vez sí. Uribe en el estrado: señores, esto es una farsa. Yo manipulando testigos es como acusar a un chef de no saber cocinar su propio plato insignia. ¿Qué dice el fiscal?
señor Uribe, tenemos interceptaciones, testimonios, o va a decir que todas son parte de una telenovela? ¿Qué contesta Uribe? Pues sí, es una telenovela. Exijo que mi personaje tenga al menos un gemelo malvado. Eso siempre sube rating. La sala del tribunal se convierte en un escenario donde cada audiencia es un episodio, testigos que cambian de versión como de camisa, abogados que argumentan con la pasión de un dramaturgo y un público que sigue el caso con más fervor que la final de su serie favorita. ¿Y qué dice el abogado defensor? Su señoría, si mi cliente es culpable de manipular testigos, entonces yo soy el próximo en ganar un Oscar por mejor guión original. ¿Qué dice el juez? Guardemos el drama para las cámaras fuera de este tribunal. Aquí se busca la verdad, no un Emmy. Y mientras el juicio avanza, la opinión pública se divide más que un reality show. Hay quienes ven en Uribe a un mártir de la justicia politizada y otros a un titiritero finalmente enredado en sus propias cuerdas. ¿Qué dice Uribe a la prensa? Si esto es persecución, entonces estoy liderando la maratón judicial más mediática del siglo y no pienso llegar de último. En este circo de la justicia, donde las leyes y el poder se enfrentan en un ring de acusaciones y defensas, el público no sabe si están viendo un tráiler legal o una comedia de enredos, pero una cosa es segura, en Colombia, la política y el drama judicial son el verdadero deporte nacional. Y bueno, amigos y amigas, y la pregunta ¿es esto una persecución o la justicia está haciendo su trabajo con un poquito de dramatismo? Sea como sea, en el gran teatro de la política colombiana, este drama judicial nos enseña que en el juego del poder o comes o te comen. Y a veces te toca hacer el postre, pero aquí va un pensamiento para masticar. Si Álvaro Uribe Vélez es culpable, que lo prueben con algo más que el fervor de la rivalidad política, que no sea como esos concursos de cocina donde el chef es juzgado no por el sabor de su plato, sino por la cantidad de enemigos que se ha ganado en la cocina. En el banquete de la justicia, las pruebas deberían ser el plato principal, no el condimento de la animadversidad política. Así que señores y señoras del jurado, si hay pruebas, sírvanlas en la mesa. Pero si solo estamos aquí por el postre, porque alguien no dirigió bien la política de Uribe, entonces quizás estemos en el lugar equivocado. Porque la justicia, como en la buena cocina, lo que importa es la calidad de los ingredientes, no la fama del cocinero. Y así que mi gente, si vamos a comer en este restaurante judicial, que el menú del día sea la justicia, sin las especias de la persecución, y que el único sabor amargo que quede sea el del café de un día después, no el de una condena sin fundamentos.